Hola equipo, ¿qué tal? Nosotros somos del Grupo uno. Vamos a realizar el análisis de información financiero de Sociedad Minera de Cerro Verde. En esta exposición vamos a evaluar la situación financiera de la empresa, revisando sus principales estados financieros y analizando indicadores clave que nos permitan entender su desempeño y nivel de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Siguiente, por favor. El sector minero, bueno, hemos escogido Sociedad Minera Cerro Verde, que pertenece al sector minero, específicamente en la industria extractiva de cobre, y es una de las empresas más importantes del Perú. Su operación principal se encuentra en Arequipa. En cuanto a su entorno, sus principales competidores son grandes empresas mineras como Southern Copper, Antamina y Bambas. Sus clientes son principalmente empresas industriales internacionales que utilizan el cobre como materia prima, como en las industrias de construcción, electrónica y fabricación de cables ubicados en el mercado como China, Estados Unidos y Europa. Por otro lado, de los proveedores, la empresa depende de maquinaria pesada, explosivos, servicios, logística, entre otros. Siguiente, por favor. En el estado de situación financiera, en el análisis, observamos que tenemos un crecimiento de efectivo, lo que indica una mayor tasa de una mayor liquidez y una fuerte inversión en infraestructura minera. Esto refleja que la empresa continúa apostando por su capacidad productiva. Ahí podemos identificar que la composición de la empresa, el total de activos no corriente, se considera un 70% y la cuenta que más tiene es la cuenta de propiedades, planta y equipos netos, lo cual nos indica que tenemos una alta inversión en infraestructura minera. Por otro lado, en el tema de pasivos, tenemos que los pasivos no corrientes representan el 59% y el pasivo corriente un 41%, lo cual indica que predominan más las obligaciones a largo plazo. Ahora, dentro del estado de balance general, los efectivos y equivalentes de efectivo se dan a partir del estado de flujo de caja. ¿Puedes darle clic a lo rojito de estado del efectivo, por favor? Mm, En la parte de adelante, en la primera, efectivo, equivalente, efectivo. Aquí, dale clic en lo rojo, arriba, 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 arriba. Efectivos, ajá, dale clic. Ya, esto me va a conllevar al estado de flujo de caja, lo cual me indica que las actividades operativas reflejan la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de su actividad principal, lo cual es para sostener sus operaciones. Si te das, regresa, porfa, con el logo de Cerro Verde. Ya, bueno. También contamos con el estado de resultados. El estado de resultados lo que nos indica, lo que podemos observar es la rentabilidad del negocio. En este caso, hemos visto un incremento del 46% en en 43%, lo cual puede explicarse por una mayor demanda o mejores precios del cobre en el mercado. Asimismo, tenemos que la utilidad bruta muestra una mejora, lo que indica una mayor eficiencia productiva, mientras que la utilidad operativa refleja un buen control de gasto. Por otro lado, el estado de cambio de patrimonio muestra un crecimiento del 11%, lo que evidencia que la empresa está generando valor para sus accionistas y fortaleciendo su posición financiera a lo largo del tiempo. Sí, siguiente. Ya esto, ya, siguiente. Ya. Bueno, siguiente que sigo con el análisis, voy a enfocarme en tres puntos: el efectivo, la inversión de activos fijos y la depreciación acumulada. Primero, en cuanto al efectivo, la empresa registra aproximadamente 1.088.000.000 de dólares en el 2025, lo que representa un incremento importante frente al 2024. Sin embargo, más allá del aumento del saldo, lo relevante es que este crecimiento está respaldado por una fuerte generación de flujo operativo y una menor salida de caja de dividendos, lo que mejora justamente la flexibilidad financiera de la compañía. Ya. Luego, con la cuenta de propiedad de planta y equipos, es importante distinguir en lo que es el costo bruto y el valor neto contable. El costo bruto asciende aproximadamente en 11.758 millones de dólares, ya mientras que el valor neto se ubica alrededor de 5.756 millones de dólares. Esto justamente debido al efecto de depreciación acumulada.
Este comportamiento indica que la empresa continúa invirtiendo en activos productivos, en gran parte orientados al sostenimiento de las operaciones, más que a una expansión agresiva. Finalmente, lo que es la depreciación acumulada, esta alcanza aproximadamente 6.003 millones de dólares en el 2025, mostrando un incremento respecto al año anterior, y este resultado refleja que el uso intensivo de una base importante de activos mineros y también confirma que la compañía opera con una estructura madura e intensiva en capital. En conjunto, estos elementos evidencian que Cerro Verde combina alta generación de caja con una fuerte base de activos operativos, lo que le permite sostener su operación de manera eficiente en el tiempo. Bueno, en el siguiente punto analizaremos la estructura financiera del pasivo de la empresa Cerro Verde, en el cual tiene un pasivo total que asciende a 1.623.000.000 de dólares. La estructura está compuesta tanto por pasivo corriente como pasivo no corriente. El pasivo corriente son las obligaciones a corto plazo, las cuales vienen siendo representadas por el 41% del pasivo total. Y el pasivo no corriente viene siendo representada por un importe de 59% del total pasivo, que enseñan las obligaciones a largo plazo, ¿no? Lo que vemos aquí que la mayor parte de las obligaciones son a largo plazo, lo cual es ideal para la naturaleza de este sector, que es el sector minería. Dentro de los pasivos corrientes vemos que la cápita que mayormente resalta son las cuentas por pagar comerciales, con un importe de 314.000 millones de dólares, en el cual se origina por la adquisición de materiales, suministros, repuestos y servicios de las actividades mineras. Eh, Normalmente serían los proveedores, y estos no generan intereses, según como dicta en la nota 8. Y en el largo plazo destacamos la cápite pasivos por impuestos diferidos, en el cual se originan por un incremento debido al impacto de la depreciación producto del cierre de la auditoría tributaria de 2020, junto a los ajustes de las cotizaciones debido al incremento de los precios de los metales. Siguiente, por favor. Otros acápites relevantes del pasivo son otros pasivos financieros. Estos se originan principalmente por la incorporación de nuevos contratos de arrendamientos financieros, en este caso sería el leasing, que viene por una línea de crédito generada por el Banco Nueva Scotia. Otro punto son las provisiones, que representan las obligaciones que tiene la compañía, principalmente derivadas de responsabilidades ambientales, sociales y legales. Otro punto serían los impuestos a las ganancias por pagar, que son las obligaciones que tiene la compañía con las entidades tributarias, que en este caso sería el pago del impuesto a la renta, que como nos indica la nota 13-B, nos indica que es una tasa de impuesto del 32%. En todo caso, con todo esto, podemos indicar que los principales acreedores de la empresa Cerro Verdes principalmente son sus proveedores. Empresas financieras como Nova Scotia, empresas reguladoras como Sinmafil o Sinermin, y entidades tributarias como SUNAT. Siguiente. En este punto que visualizamos acá de patrimonio, vemos que el patrimonio es el motor de la empresa, destacando los resultados acumulados que superan los 6.401 millones de dólares, y esto refleja la capacidad de poder generar utilidades y reinvertirlas. Ahora, teniendo toda la información completa, podemos analizar los principales datos financieros de esta estructura, que uno es el ratio de endeudamiento, en el cual nos indica que solo el 17.6% de los activos totales está financiado por terceros. El ratio de autonomía nos indica que el 82,4% de la empresa es financiado con recursos propios. Y en el ratio de apalancamiento nos indica que por cada dólar aportado por los socios, la empresa solo debe el 0,2 centavos de dólares. Eh, Esto nos indica que el Cerro Verde utiliza muy poco apalancamiento y tiene un riesgo financiero mínimo. Siguiente. En el siguiente punto visualizamos lo que es capital social y las reservas legales en la empresa Cerro Verde, que de acuerdo a la nota financiera 12A nos indica que el capital social, el cual es el propio dinero de los socios, está representado por más de 350 millones de acciones comunes, y un dato relevante de esto es que la cotización de sus acciones subió de 40.70 dólares a 49 dólares por acción, mostrando una fuerte confianza en el mercado. Y la nota financiera 12B nos explica que en la cápita de otras reservas de capital, o también llamada reserva legal, la compañía cumple estrictamente una normativa peruana que es el 10% de la utilidad neta anual, y habiéndose alcanzado el tope legal del 20% del capital pagado.
Siguiente. Bien, mi nombre es Mauricio Aparicio y yo les voy a hablar sobre las notas a los estados financieros. Primero comencemos definiendo qué son las notas, ¿no? Bueno, principalmente las notas complementan y explican la información presentada tanto en el balance general, en el estado de resultados, en el flujo de efectivo y en el estado de cambios en el patrimonio. Además, proporcionan detalles sobre las normas contables que han sido aplicadas en los reportes y también desgloses de partidas relevantes. Y también permite comparar los resultados del presente ejercicio con el año anterior, ¿no? Para el caso de Cerro Verde, yo he elegido dos notas como ejemplo, que es la nota 14 de ingresos operativos, en donde se puede observar que el concentrado de cobre constituye su principal fuente de ventas, ¿no? Lo que hace que este producto sea la principal actividad económica de la empresa. Y en cuanto a la nota 12C, que es la cuenta básicamente, la nota básicamente referida al patrimonio, detalla la composición del capital social. Como comentó mi compañero, aparte del número de acciones emitidas y su valor nominal, también detalla la reserva legal. Y como se puede ver ahí, también te indica e informa las fechas en las que se aprobaron los dividendos a distribuir entre los accionistas. Siguiente presentación, por favor. Bien, en el punto K, primero comencemos definiendo qué son las declaraciones de dividendos, ¿no? Como se puede ver en la presentación, la declaración de dividendos es la retribución económica a los accionistas. Esta puede provenir o de las utilidades del último ejercicio o de los resultados acumulados. Ahora, la distribución se acuerda en la Junta General de Accionistas y se registra en el estado de cambio de patrimonios, lo que quiere decir que una vez ha sido aprobada, se convierte en una obligación financiera para la empresa. En cuanto a la gráfica, se puede observar que en el 2020 no hubo repartición de dividendos. Y esto fue básicamente a que, mediante un hecho de importancia, Cerro Verde comunicó que querían preservar la liquidez frente a la crisis económica mundial que se había desatado por el COVID-19, ¿no? Siguiente presentación, por favor. Y como último punto tenemos la evolución de la utilidad neta durante los últimos años. Se puede observar que hay un incremento del 2020 al 2021 y esto se explica básicamente al alza del precio internacional del cobre. Entre el 2018 y el 2020 el cobre oscilaba entre 2,60 dólares por libra y del 2021 al 2025 oscila entre 4,20 y 4,70 dólares por libra, lo que convierte que tus ingresos se multipliquen, bueno, los ingresos de Cerro Verde se multipliquen por tres básicamente, ¿no? Siguiente slide. Para finalizar, tenemos las conclusiones del análisis sobre el informe de Cerro Verde. Como primer punto tenemos que la magnitud de su inversión en propiedad, planta y equipo, junto con el nivel de depreciación acumulada, evidencia que Cerro Verde es una operación minera intensiva en capital, con una base de activos madura y de uso sostenido. Como segundo punto, tenemos el análisis del 2025 frente al 2024, muestra que Cerro Verde combina alta generación de caja con una política de inversión relevante, lo que le permite sostener su operación sin comprometer su solidez financiera. Como tercer punto, tenemos que en conjunto los estados financieros muestran a una empresa con liquidez fuerte, activos operativos significativos y capacidad para sostener inversiones relevantes dentro de una estructura financiera estable. Y finalmente tenemos como último punto que la sociedad minera Cerro Verde presenta una salud financiera robusta. Su bajo nivel de deuda y su alta autonomía financiera la posicionan como una empresa sólida frente a la volatilidad del sector minero. Muchas gracias.